Buenos días nuevamente, es un placer estar aquí con Lina, una gran amiga, moderando esta mesa de tratamientos, no de los nuevos tratamientos, una muy interesante. Y bueno, vamos a comenzar sin más porque vamos un poco atrasados. Tú presentas primero a Pepe. Vale, perfecto. Bueno, pues es para mí un placer y un honor invitar a José López Miranda que suba para presentarnos los datos existentes con Evolocumab, de la evidencia clínica trasladada a la vida real. Bueno, todos conocéis a Pepe y no tengo que realmente introducirle, pero que sepáis que será el próximo presidente de la Sociedad Española de Aterosclerosis. Es decir, que en su carrera fulgurante, en toda su vida, ha conseguido muchos lugares en donde ha podido impartir su conocimiento, pero a partir de este año próximo también será desde la SEA. Pepe. Muchas gracias, Lina. Para mí es un placer y un privilegio estar aquí y sobre todo que me presente Lina, que ha sido una de las presidentas de la Sociedad Española de Arteriosclerosis cuando Pedro y yo formábamos parte también de su junta directiva. Buenas reuniones, buenos encuentros y igual que estos. Bueno, pues hoy, ¿de qué vamos a hablar aquí? ¿Tenemos la presentación, por favor? Vamos a hablar no de la teoría lipídica de las arteriosclerosis. Eso tenemos que abandonarlo ya. Tenemos que abandonar lo que hace 30 años o más de 50 establecimos como teoría lipídica de la arteriosclerosis. No. Ya tenemos que hablar de la ley del LDL colesterol, con sus principios igual que en la termodinámica. Primer principio, el LDL no es un factor de riesgo, es un factor etiológico de la enfermedad arteriosclerótica. Por consiguiente, como factor etiológico, que es, al igual que tratamos la neumonía neumocócica tratando de eliminar el neumococo, tenemos que eliminar el LDL de donde hace daño, que es circulando en el plasma. ¿Y dónde hace falta? Meterlo dentro de la célula para que la célula utilice el colesterol y los ácidos grasos como fuente para sintetizar membranas, etcétera, etcétera, etcétera. Quitarlo del plasma y llevarlo a donde hace falta, dentro de la célula. Primer principio de la ley del LDL colesterol. Por favor, no hablemos más de la teoría lipídica. Ya no. Ya es la ley. Y como ley tenemos que aprender de la naturaleza. ¿Cuáles son los valores fisiológicos normales de LDL? Los que tienen todos los recién nacidos que por fortuna no tienen una hipercolesterolemia familiar. ¿Y cuáles son esos valores? En el entorno de 20 miligramos por decilitro. Por consiguiente, si esos son los valores fisiológicos, es un factor etiológico, establezcamos los siguientes principios de la ley del LDL colesterol, que van a ser cuanto más bajo mejor, segundo principio, y tercer principio, como veremos a continuación, que establece esto, que no vale solo cuanto más bajo, no. Cuanto más tiempo lo mantengamos en niveles adecuados, mejor. ¿Por qué? Porque al ser un factor etiológico que daña directamente a nuestras arterias y produce la arteriosclerosis, no merece la pena, primero, que tardemos en diagnosticar a los pacientes con hipercolesterolemia familiar y tardemos en tratarlos adecuadamente. ¿Por qué? Porque si algo hemos aprendido y lo debemos de establecer como principio de esta ley, es que
si desgraciadamente dejamos a los pacientes con hipercolesterolemia familiar en LDLs, con los que genéticamente nacen, van a tener un evento a partir de los 40 años. ¿Y qué ocurre? Pues que si actuamos tardíamente, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que no vamos a poder corregir todo el riesgo acumulado que ya tienen por daño previo en sus arterias. Por consiguiente, esto es igual que los principios de la termodinámica, claros y establecidos. LDL factor etiológico, primer principio. Segundo principio, LDL cuanto más bajo mejor. Y tercer principio, LDL cuanto antes lo mantengamos bajo, mejor. Y si hay un paradigma que ha contribuido en el conocimiento y en la generación de evidencia para que hoy podamos establecer estos tres principios de la ley del LDL colesterol, ese ha sido el descubrimiento de esa nueva diana terapéutica, PCSK9. Ha sido, igual que las estatinas contribuyeron drásticamente a mejorar el tratamiento de nuestros pacientes con hipercolesterolemia y fue otra de las grandes revoluciones, descubrimiento del receptor LDL, verificación que la hipercolesterolemia familiar fue como consecuencia de defectos en este receptor LDL. El otro gran descubrimiento que nos ha hecho un antes y un después ha sido inhibidores de PCSK9. Y yo os voy a hablar de uno de ellos, de evolocumab. Evolocumab ha demostrado en estas dos últimas décadas que, primero, es un fármaco extraordinariamente eficaz porque reduce los niveles de LDL en cifras que antes no sospechábamos. Yo recuerdo cuando yo empezaba mis pinitos con esto, cuando Pedro y yo íbamos en los años 90 a la American Heart Association, antes de la época de las estatinas, que nos sentábamos desgraciadamente delante de nuestros pacientes con hipercolesterolemia familiar y le dábamos estatina, no, porque todavía no las había, le dábamos resinas que las toleraban fatal, le dábamos ácido nicotínico que no servía para nada, que luego demostramos que no servía para nada, solo servía para que se les pusiera la cabeza roja como las bombillas de la feria, solo para eso, porque no reducía la mortalidad. Y esto ha sido un antes y un después. Nos sentíamos impotentes, incapaces de poder hacer grandes cosas por nuestros pacientes, LDL aféresis, con técnicas que no tenían nada que ver en aquella época con las que tenemos ahora, nada que ver. Nada que ver. Pues bien, demuestra reducciones de LDL en el entorno de un 60%. Pero es que combinada con estatinas y con las otras armas, con los inhibidores de la absorción de colesterol, podemos llegar a reducciones de hasta el 85% en término medio. Porque en los pacientes hiperrespondedores se quedan con LDLs, como veremos, los datos del Fourier cercanos a 10 miligramos por decilitro, donde deben de estar. Pero no solo ha demostrado eso, ha demostrado, como ya nos ha mostrado el doctor Mata, que esta estrategia terapéutica hace que nuestros pacientes sean extraordinariamente adherentes, con altas tasas de persistencia, que además eso lo consigue induciendo una regresión de la placa de ateroma, como veremos a continuación, y que eso determina una reducción drástica de eventos y que además esto en la vida real se confirman los datos que en los grandes ensayos clínicos nos mostraron. Y es que el paradigma de generar ciencia de calidad ha venido de la mano de estos nuevos inhibidores, de ellos evolocumab. Evolocumab ha desarrollado más de 50 ensayos clínicos, ha involucrado a más de 51.000 pacientes y en vida real ya tiene experiencia acumulada de más de 1.700.000 pacientes tratados en todo el mundo. Y el paradigma de todo esto ha sido el estudio Fourier.
Estudio Fourier y su extensión, el Fourier-Olé. Si ya en el estudio Fourier en tan solo 2 años y 2 meses se demostró que el tratamiento intensivo de reducir los niveles de LDL colesterol a cifras que jamás habíamos pensado, de LDL de 30 miligramos por decilitro, cercanas a las fisiológicas, eso determinaba en tan solo 2 años en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular una reducción marcada de los eventos cardiovasculares. Lo que vino a demostrarnos el estudio Fourier-Olé es que si empezamos tarde, eso tiene consecuencias. El tercer principio de la ley del LDL colesterol, que no solo tenemos que bajarlo, sino tenemos que empezar cuanto antes y rápidamente en mantener. ¿Por qué? Porque lo que hizo es ver qué ocurría con los pacientes que estaban en placebo en el Fourier y tratarlos a todo intensivamente y analizar qué consecuencias tenía eso. Pues las consecuencias es que lo que hemos perdido, eso no se recupera. Eso no se recupera. Y no solo no se recupera, sino que a largo plazo también el hecho de iniciar precozmente e intensivamente la reducción de LDL colesterol a cifras cercanas a las fisiológicas determina una reducción de la mortalidad, cosa que no se había demostrado hasta la fecha. Y lo que es más importante, y viene a verificar la ley del LDL colesterol en su segundo principio, cuanto más bajo mejor. ¿Y qué dice esto? Pues que Fourier demostró que no hay un dintel por debajo del cual no obtengamos un beneficio de reducir. De hecho, en el estudio Fourier, un grupo muy importante de pacientes alcanzó niveles por debajo de 10 miligramos por decilitro y las tasas de reducción de eventos cardiovasculares mayores en estos pacientes que alcanzaron cifras por debajo de 10 miligramos por decilitro eran 3,4 veces inferiores a las que tenían los otros. Es decir, un beneficio clínico extraordinariamente importante. Y el Fourier-Olé vino a recordarnos que esto también ocurre, pero que si las mantenemos bajas desde el inicio, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el riesgo no lo recuperamos. Lo perdido, según la tercera ley del LDL colesterol, no lo recuperamos. Hay un dintel en el que no podemos perder el tiempo. ¿Y esto a costa de generar más efectos adversos? No. No, ¿sabéis cuál es el único efecto adverso que genera esta terapia? Que no es adverso, que es beneficioso, reducir los eventos cardiovasculares. Es el único. El único. Y de veces que se quejan de un pinchacito. Es el único efecto adverso que se ha demostrado. Y lo que es más importante, ¿cómo consiguen esto? También lo demostró Evolocumab. En primer lugar, en el estudio Glauco, que vino a decirnos que cuando tratamos intensivamente a estos pacientes y conseguimos cifras por debajo del 50 miligramos por decilitro, el 95% de ellos tienen fenómenos de regresión del volumen de la placa de ateroma. Y eso vino a confirmarlo después con el estudio Huygens, en el que demostró que comparado con la terapia estándar, el hecho de llevar a estos pacientes a cifras cercanas a las fisiológicas estabiliza las placas de ateroma. ¿Por qué? Porque hace que la cubierta fibrosa sea más gruesa, más difícil de que se rompa y por consiguiente que tenga un evento coronario agudo, y se reduce el volumen de la placa lipídica, es decir, estamos actuando sobre la biología de las placas de ateroma, estamos actuando sobre la historia natural de la enfermedad. ¿Y esto cómo se comportan en vida real? Pues clarísimamente el estudio Heyman nos demuestra que en vida real la eficacia de estos pacientes es similar a la que se ha demostrado en los grandes ensayos clínicos, reducciones de LDL en el entorno del 60% y con mantenimiento
y persistencia de la toma y de la prescripción de estos fármacos por encima del 95%, como se demostró en la subcohorte española del estudio Heyman y en la cohorte española del SAFEGEAR, que es la más larga que tiene seguimiento con este tipo de fármacos, con evolocumab. Y como ya ha dicho Pedro Mata, en los homocigotos es que no teníamos nada. Es que no teníamos nada más que LDL aféresis. Y fijaros, reducciones en algunas formas que no son alelos defectivos totales de hasta el 40%, con consecuencias sobre la supervivencia, las que ya nos ha mostrado el doctor Mata. Y esto se replica en otros países. Estudio italiano, idem de lo mismo. Alta tasa de eficacia y alta tasa de persistencia. En el Lipigen registro, que es otros homocigotos, paradójicamente aquí con respuestas de hasta el 50 y tantos %. Demasiado bueno para ser cierto. Yo, Pedro, esto casi no me lo creo, pero ahí están los datos. Casi no me lo creo, pero bueno, ahí están. En el estudio Servini de 4 países, respuesta en vida real de hasta el 70% de reducción en los niveles de LDL. Y en base a esto, ¿nos vamos a seguir planteando qué hacemos? No. Tenemos que cumplir la ley del LDL. No nos podemos seguir planteando qué hacemos, no. No. Las guías ya están antiguas, como decía Pedro. Antiguas no obsoletas. Tienen 3 años de retraso. Ya se han quedado antiguas. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el pronóstico de mi paciente. Si yo no actúo llevando en virtud del riesgo de mi paciente con las estrategias terapéuticas que dispongo en la actualidad a niveles de LDL que sean los más adecuados para mi paciente, mal hago por él. Y si, como me dicen las guías, primero otra, después otra, pierdo tiempo, incumplo la tercera ley del colesterol. No, tengo que planificar el tratamiento de mi paciente y decir qué LDL tengo y a dónde tengo que llevarlo. Y en virtud de ese camino, desde el inicio tengo que establecer cuál es la mejor herramienta terapéutica para llegar directamente allí. Por consiguiente, espero haberos convencido de que esta ley del LDL es correcta, porque todas las evidencias científicas así lo sustentan. Y se basa en estos 3 principios muy básicos. LDL es factor etiológico, LDL cuanto más bajo mejor, y LDL cuanto antes lo mantengamos bajo mejor, porque el tiempo en estos pacientes, y sobre todo en los pacientes de hipercolesterolemia familiar, no es oro, es su vida. Muchas gracias a todos ustedes. Preguntas al final. Ahora sí. Preguntas al final. Al sí. final. Las preguntas, Gracias. prepararlas, que serán al final. Tenemos un tiempo dedicado a preguntas. Claro. Bueno, recordarle a los expositores que son 15 minutos, ojalá. Gracias, Pepe, por adaptarte a los 15 minutos. Bueno, a continuación, entonces, lamentablemente Ovidio Muñiz no puede estar con nosotros presencial, así que hará su conferencia vía Zoom y nos va a hablar Ovidio desde Sevilla de inclisiran ARN pequeño de interferencia para un control sostenido de colesterol LDL. Adelante, Ovidio. Bueno, hola, buenos días. No sé si se me oye bien. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos a la Fundación, personalizando sobre todo en Pedro Mata, pero también en Teresa, en Raquel, en Blanca, que además de todos los logros que se han nombrado ya y por no repetirme y ajustarme al tiempo, pues quiero destacar el sentido de pertenencia que tienen los pacientes que están enrolados en la cohorte y que se sienten tan bien atendidos y nos dicen siempre qué amables son cuando nos llaman de Madrid y cómo siento bueno, pues su agradecimiento que os traslado bueno, pues en el seguimiento y en el reforzamiento de todos los consejos de estilo, de vida, de dieta, de persistencia en el tratamiento y esta utilidad pues realmente yo la destacaría como una de las fortalezas más importantes
de la Fundación y de la Corte. Bueno, como decía, para intentar ajustarme al tiempo, me han pedido que hable de Inclisiran. Esto tomároslo como un repaso, porque obviamente todos los que estáis aquí y la calidad de la audiencia hace que, bueno, no pueda deciros nada que no sepáis. Realmente, a ver si puedo pasar las diapositivas, un momentito, vamos a ver aquí. Cuando yo estudiaba sexto de medicina, salió este estudio que todos recordáis, en que por primera vez un tratamiento hipolipemiante era capaz de disminuir eventos cardiovasculares y tenía una reducción ni más ni menos del 19% de riesgo relativo de tener un evento cardiovascular. Pero fijaros en el problema de este estudio. El problema de este estudio es que empezaron 3.750 pacientes y solamente terminaron 300 pacientes. Es decir, estamos hablando de tratamientos difícilmente tolerables y que la adherencia pues era paupérrima realmente, ¿no? Yo no podía imaginar que en Sevilla iba a haber rascacielos, como tampoco podía imaginar en esa época, cuando estudiábamos medicina y que teníamos pocos tratamientos para darle a nuestros pacientes, pues lo que más ha cambiado de esta tabla, de cómo ha cambiado la hipertensión familiar a lo largo de todos estos años, bueno, pues sobre todo lo que está más llena es la caja de tratamiento, la caja donde tenemos una cantidad de herramientas que nos permiten algo que hasta hace relativamente poco tiempo era impensable y era, bueno, pues considerar a los pacientes HF tan dignos de llegar a objetivos y tan merecedores de llegar a objetivos como pacientes pues no HF, algo que antes pues no podíamos alcanzar ni de lejos. El principio es sencillo. Las partículas ricas en colesterol, que no son otras que los remanentes, la LPA y por supuesto LDL, son las que de alguna forma determinan esa exposición de por vida, pues la aparición prematura y severa de aterosclerosis en todos los lechos, sobre todo el coronario, y la solución, pues ahí veis también, desde un punto de vista simplista, no es otra que mantener el colesterol tan bajo como sea posible y tanto tiempo como sea posible. Afortunadamente, como decía antes, hoy tenemos una enorme cantidad de herramientas que ya las tenemos a disposición o que vienen para un tiempo que ya se atisba como cercano, y me refiero a toda la terapia génica. La terapia génica obviamente es compleja, tiene muchas dianas, no solo el receptor, también PCSK9, la angiopoietina, la ApoC3, hay muchas dianas y hay muchas técnicas, no solo el delivery de genes con exosomas, liposomas o virus adenosociados, no solo los CRISPR-Cas9 o Cas11, la edición génica en definitiva, sino lo que tenemos aquí ya es el silenciamiento génico, es decir, un paso más allá del bloqueo de proteínas, el bloqueo de la síntesis de estas proteínas con distintas herramientas. En cuanto a la diana PCSK9, ya sabéis que tenemos pues muchas estrategias para poder inhibir su síntesis, porque sabéis que inhibiendo a PCSK9 somos capaces de permitir un reciclado de receptor pues de más de 100 veces lo que haría en presencia de PCSK9, y tenemos pues desde la edición génica que se está ahora iniciando, el silenciamiento del que vamos a hablar, los anticuerpos monoclonales de los que ya ha hablado Pepe López Miranda, las proteínas de fusión y algunos tratamientos orales que ya están en avanzado desarrollo. Bueno, este es el minto tan elegante, el Caernoiditis, que es bueno, realmente una herramienta para mucha ciencia, no solo genética, pero también de envejecimiento. Y bueno, recientemente en Sevilla pues, se le ha dado un premio al grupo de biología de la Universidad Pablo de Olavide, porque teniendo en cuenta la tasa de reproducción de este elegante gusano, que es capaz de generar 300 individuos a los 3 días, con ciclos de cada 3 días, pues le han dado un premio a nuestros compañeros de la UPO
por generar pienso para acuicultura. Pues fijaros para qué sirve este elegante gusano que es milimétrico, es transparente, es un poco aburrido, hermafrodita casi siempre, menos del 0,5% no lo son, pero bueno, pues nos permite generar modelos para muchísimas enfermedades y sobre todo para explicarnos cómo funciona, vamos a decir, pues la traducción proteica en definitiva y muchas enfermedades genéticas, oculares, neurodegenerativas, pero también bueno, en el modelo de los oligonucleótidos y los RNA de interferencia. Sabéis que solo el 2% del genoma codifica proteínas y los ARNs básicamente se dedican a regular a otros ARNs y a regular su traducción en proteínas. Tenemos muchos mecanismos, pero destaco aquí los oligonucleótidos monocatenarios y de lo que vamos a hablar hoy, que son las terapias basadas en RNA de interferencia bicatenarios que se unen al complejo RISC, como todos sabéis, y que tienen una persistencia y una conveniencia farmacocinética muy importante porque son muy persistentes en el tiempo. Inclisiran, que vamos a hablar hoy, pues es un RNA de interferencia de doble cadena unido a un conjugado GalNAc que lo dirige directamente al hígado, lo cual permite dosis relativamente bajas y con una afinidad muy alta que se une a una asialoglicoproteína y que lo internaliza al citoplasma donde se produce su acción, uniéndose al complejo RISC y degradando el ARN mensajero de PCSK9 durante un tiempo muy largo y muy prolongado en el tiempo, lo cual pues tiene ventajas como luego veremos. La reducción de PCSK9 no va a permitir otra cosa que, como tantos fármacos dependientes de receptor, pues van a permitir una mayor expresión de receptores y por tanto una capacidad de internalización de moléculas de LDL muy superior y, como decía el doctor López Miranda, pues quitar LDL de la circulación y meterlo en los garajes en donde debe estar, que no es otra cosa que el pool intracelular de colesterol. Inclisiran está indicado, como todos sabéis, para cualquier hipercolesterolemia primaria, heterocigota o no o poligénica, cuando no es suficiente con otros tratamientos orales. También se puede considerar su uso en pacientes que no toleran esos tratamientos orales y en los que tenemos que obligatoriamente bajar los niveles de LDL. Su posología es muy sencilla. Sabéis que tras una dosis de recuerdo a los 3 meses ya se administra siempre cada 6 meses una dosis de 300 miligramos de inclisiran sódico que equivalen a 284 miligramos de inclisiran en definitiva y que tiene esa farmacocinética en la que quiero destacar que en 24-48 horas ya no es detectable en el plasma porque se internaliza en su totalidad al interior de la célula, es decir, no se expone a interacciones ni a otros efectos secundarios, es muy seguro y tiene un perfil de seguridad, en definitiva, muy similar a placebo. Hay un amplísimo programa de ensayos clínicos, Orion, Victorion, porque, bueno, pues cuando Novartis adquiere la molécula, pues cambia la nomenclatura de estos ensayos, pero en definitiva, ensayos en paralelo en fase 1, 2, 3, que están algunos por completar, pero de los que ya tenemos datos que han permitido su aprobación por las autoridades regulatorias. Estas son las curvas que todos conocéis y las dosis a las que se han llegado en la fase 2, en las que veis un descenso relativamente rápido y sostenido en el tiempo con las dosis de refuerzo que se recomiendan y con descensos que están en torno a un 50% de LDL de forma sostenida en el tiempo. Aunque no tenemos todavía los ensayos finales de eventos, de los que hablaremos una palabra al final, pues esta conjugación de los 9, 10 y 11 que tienen un diseño común y que incluyen a pacientes con HF heterocigota en el 9 y en el 11 y con enfermedad cardiovascular
en el 10 y en el 11, pues haciendo un pack con estos 3 ensayos, pues podemos tener una aproximación, una idea de lo que va a pasar en los ensayos en fase 3. Bueno, las poblaciones unidas de estos 3 ensayos pues era absolutamente comparable, 1.800 pacientes por brazo, y ahí tenéis las curvas unidas de los 3 ensayos con, os decía, con un descenso sostenido en el tiempo en torno al 50% en el uso habitual de este fármaco. Ahí tenéis, pues, en cualquier visita los niveles alcanzados por debajo de 100, 70, 50 y 25 en gris placebo, en azul inclisiran, y veis las diferencias tan marcadas que tenemos en los niveles o los dinteles que nos propongamos. Es decir, estamos hablando de una reducción desde el basal de más del 50%, en torno al 2% con placebo y más del 60% con inclisiran. No solo LDL, también por supuesto Sudiana, PCSK9, el colesterol no HDL, el ApoB, pero también LPA de una forma también llamativa hasta que dispongamos de terapias específicamente dirigidas, también un moderado descenso de triglicéridos, que no es baladí, y con una baja variabilidad interindividual, es decir, con una respuesta bastante homogénea en todos los pacientes de este agrupamiento de estos ensayos. Con un perfil de seguridad, además, similar a placebo, ahí tenéis, no quiero entrar, pero en la tabla que conocéis todos, pues veis que no hubo efectos adversos significativos, graves, que obligaran a abandonar el ensayo diferentes en el grupo de placebo y de inclisiran, y básicamente basados en molestias en el lugar de inyección, que fueron leves y ninguno grave o persistente. Haciendo una proyección, que aunque no estaban diseñados para ello, de cómo se comportarían los eventos cardiovasculares agrupados, es decir, infarto mortal y no mortal, muerte cardiovascular, ictus, fatal y no fatal, pues veis lo que se piensa que va a ocurrir en los ensayos que están por salir, y no es otra cosa que una disminución significativa y clara y además precoz con el uso de esta nueva herramienta en un futuro próximo. Estos son los ensayos que van a reclutar más de 30.000 pacientes, el Orion 4 y el Victorion Prevent, que se llevan a cabo el primero en Estados Unidos y Gran Bretaña, y el resto en 50 países, incluyendo España, pacientes con enfermedad cardiovascular, más de 55 años en el Victorion o en el Orion 4 y de más de 40 años en el Prevent. ¿Qué pasa en vida real? Pues en vida real tenemos todavía poca experiencia. Yo en concreto pues he podido seguir a los pacientes que estuvieron en los ensayos y que están en fase abierta o en fase, digamos, de uso extendido, antiguamente uso compasivo, y bueno, pues la respuesta ha sido la esperada y la que nos habían dicho los ensayos preexistentes. Muy buena tolerancia, descenso en torno al 50%, ningún efecto secundario. En definitiva, en este pequeño ensayo de 80 pacientes de un solo hospital británico, estos 80 pacientes se comportaron, pacientes que la mayoría eran pacientes con enfermedad cardiovascular y con un ligero porcentaje de varones frente a mujeres, con tratamiento homogéneo en todos ellos, con 30 de los 80 HF y 50 no HF. Bueno, pues las reducciones de colesterol LDL que se alcanzaron en vida real en este pequeño estudio, bueno, pues eran exactamente las esperadas según lo que nos habían dicho los ensayos clínicos. Los pacientes que estaban tratados con estatinas, es decir, estos fármacos, los pacientes que toleren estatinas no vienen a sustituir, como es lógico, igual que ocurrió con los monoclonales, al tratamiento oral. Se trata de complementar artillería, infantería, aviación, todas las herramientas y todas las armas que tengamos para atacar este problema son bienvenidas, es decir, pues los pacientes que coexistieron la terapia con inclisiran y tratamiento oral fueron los que mejores respuestas tuvieron, y con un perfil de seguridad pues como el esperado, es decir, no hubo efectos adversos graves y bueno, pues remedando exactamente lo que decían los ensayos clínicos. Es decir,
en la práctica clínica real. Inclisiran se comportó como los ensayos clínicos, sobre todo los pacientes que estaban tratados con estatinas y no eran intolerantes, los que obtuvieron, por supuesto, mayores descensos de colesterol y con un perfil de seguridad muy importante. Hay ensayos de regresión de placa en marcha, de los que ya tendremos noticia. Y para terminar, bueno, pues esta diapositiva que todos conocéis, que es un poco la tendencia que tenemos a ir, bueno, pues simplificando la vida de nuestros pacientes con terapias cada vez más sencillas de utilizar y que mejoren la adherencia ya de por sí alta en un grupo tan particular como son los pacientes HF. Muchas gracias. Gracias Ovidio. Sí. Muchas gracias, Ovidio. Qué pena no verte en persona. Un abrazo. Nos vemos en 15 Espera un minutos poquito, para las preguntas. Que habrá preguntas al final. Vale. Bueno, ahora es también un placer invitar a Rosa Argueso, que viene del Hospital de Lugo, con un viaje que fue un poquito duro, pero aquí está, y nos va a analizar el impacto del ácido bempedoico en la prevención cardiovascular. Bueno, pues muchas gracias y bueno, ante todo me uno también a los agradecimientos, en especial a Pedro por contar conmigo para estar con todos vosotros en este simposio y también a la industria que apoya esto, sin la cual tampoco sería posible. Y ya no me extiendo más, si me ponéis la presentación, ya que vamos justos de tiempo. Yo os voy a hablar del impacto del ácido bempedoico en la prevención cardiovascular. Estos serán un poco los temas los puntos que voy a ir desarrollando. Y para empezar, pues realmente necesitamos nuevos hipolipemiantes. Estamos viendo que tenemos ahora un elenco importante de tratamientos, como decía Pedro, desde que no disponíamos de nada y ahora pues es una explosión de tratamientos que hacen que nuestros pacientes puedan estar mejor controlados. Pero así a todo, como nos demuestran pues muchos estudios observacionales, nuestros pacientes, sobre todo de alto y muy alto riesgo, siguen teniendo cifras fuera de objetivos, lo cual justifica toda esta investigación en nuevos fármacos. ¿Y por qué tenemos, a qué se debe esto? Pues en algunos casos al fracaso terapéutico, porque son pacientes que tienen cifras de colesterol muy elevado y por tanto necesitamos reducciones muy importantes y cada vez, como decían tanto Pepe como Ovidio, pues los objetivos y las evidencias de que bajar el colesterol más y cuanto antes son más fuertes. Entonces necesitamos todos estos nuevos fármacos. Además también tenemos que entonar un poco el mea culpa, ¿no?, de la inercia clínica. Y luego este grupo tan importante de pacientes con intolerancia a estatinas que no somos capaces o no son capaces, no sé si ellos o nosotros, de hacer que sean capaces de tolerar los fármacos en la dosis necesaria. Y luego pues hablamos también de adherencia y persistencia, que también han comentado previamente mis compañeros. Es decir, que todo esto hace necesario el seguir investigando en nuevos fármacos. Bien, y en este caso pues vamos a hablar del ácido bempedoico. Todos sabéis que es una terapia receptor LDL dependiente, inhibe la síntesis de colesterol y con ello aumenta los receptores en membrana y la captación del colesterol dentro de las células, que como bien decía Pepe es donde tienen que estar. Actúa a nivel del enzima ATP-citratoliasa, un poquito un escalón por encima del HGM reductasa de las estatinas, y es un profármaco, una prodroga que precisa de un enzima que es para hacerse activa y que se expresa solamente en células hepáticas y renales y está ausente en el músculo y en el tejido adiposo, que tiene implicaciones sobre todo en cuanto a los efectos secundarios musculares. En cuanto a la eficacia hipolipemiante, no es un fármaco con la potencia que pueden tener las terapias basadas en IPCSK9, pero tanto en los análisis agrupados de los estudios de fase 3 podemos ver que el bempedoico en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y o con
hipercolesterolemia familiar y en pacientes que ya están en tratamiento con estatinas podemos conseguir unas reducciones de en torno al 18%. En pacientes intolerantes a estatinas y que, por tanto, no están recibiendo estatinas, podemos llegar hasta el 23% de reducción, y en combinación con ezetimibe alcanzamos casi un 40% de reducción de colesterol LDL. Si esto lo ponemos en el contexto con otras terapias hipolipemiantes orales, vemos que el bempedoico podría estar, es un poco más potente que la ezetimiba, y cuando lo administramos unido a ezetimiba nos daría unos descensos en torno a lo que podemos obtener con estatinas como atorvastatina 10 o pitavastatina 2. Bien, y todo esto tiene esta disminución del colesterol LDL, que realmente lo que nos interesa es que tiene repercusión en la reducción o efectos sobre los eventos cardiovasculares. Pues en este contexto, hace aproximadamente un año se publica el CLEAR Outcomes, que todos esperábamos, que es un ensayo en pacientes de entre 18 y 85 años con antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o bien de alto riesgo, el 30% máximo aproximadamente eran de alto riesgo, y todos ellos intolerantes a estatinas, aunque por el diseño del estudio se permitía que estuvieran tomando pequeñas dosis de cualquier otro hipolipemiante e incluso estatinas a dosis muy bajas. Incluye casi 14.000 pacientes y se definía alto riesgo cardiovascular. Eran aquellos pacientes que tenían un Reynolds mayor del 30%, un score mayor del 7,5, un calcio score mayor de 400 Aganston, o bien eran diabéticos, varones o mujeres, por encima de 65 y de 60 años respectivamente. Decíamos que eran todos intolerantes a estatinas, y esta intolerancia a estatinas debía ser confirmada, y para ello los pacientes incluidos firmaban un documento, ellos y sus médicos, en el que se les hacía saber, o sea, afirmaban que a pesar de que sabían que las estatinas eran el fármaco recomendado y que tenía evidencia en reducción de eventos cardiovasculares, los pacientes eran incapaces de tomar las dosis necesarias por los efectos adversos que presentaban. Y con ello, pues bueno, parece que esto era intolerantes a estatinas reales. Bien, en el diseño del estudio, solo decir, como sabéis, que bueno, la variable principal era de eficacia compuesta, era el tiempo transcurrido hasta el primer evento MACE4, y destacar que el primer mes todos los pacientes se les suministraba un placebo simple, de manera que aquellos que durante estas 4 semanas presentaban clínica de efectos secundarios eran excluidos de participar en el ensayo. En cuanto a la población, las características basales, destacar que había casi un 50%, un 48% de mujeres que tenían una media de colesterol en torno a 139, recordemos que eran todos intolerantes a estatinas, que tenían una PCR ultrasensible en torno a 2,3, y que había hasta casi un 46-45% de pacientes con diabetes. Bien, en cuanto a los resultados que todos conocéis, sabemos que en la eficacia se produce una disminución del colesterol LDL a las 60 semanas en torno al 26%, y destacar, como veis aquí, que también hay una reducción en el grupo placebo, y esto se debe a que aproximadamente en el 6º mes, aquellos pacientes en los que el LDL estaba muy fuera de objetivos, el promotor comunicaba con el investigador principal y se les permitía añadir algún tratamiento hipolipemiante, incluidos estatinas a bajas dosis, y por eso al final la diferencia entre el LDL colesterol entre placebo y tratamiento activo está en torno al 16%. Bien, ¿y cuáles fueron los resultados respecto a tiempo al primer evento de MACE4? Una mediana de seguimiento de 40 meses, se redujo el riesgo relativo un 13%, el riesgo absoluto un 1,6%, con una NNT del 63%. Si esto lo ponemos en contexto para ver cuál es su coherencia externa, vemos que efectivamente los efectos del ácido bempedoico son consistentes con los eventos predichos en la curva, en el metaanálisis de los trialistas, y coincide
exactamente en la curva de regresión con el resto de los ensayos clínicos en este contexto. Bien, a partir de aquí se publicaron distintos trabajos de análisis preespecificados de subgrupos, en pacientes de prevención primaria, es decir, de alto riesgo cardiovascular, pero que no habían tenido evento, en el que, como recordáis, estos eran los criterios de inclusión y había hasta un 55% de pacientes con diabetes. Vemos que en este grupo el colesterol medio era un poquito más alto, 142, pero se consiguió una reducción de eventos en torno al 30%, es decir, superior todavía que el grupo completo. También se analizó según el estatus glucémico y vemos, como era de esperar, que el riesgo de MACE aumenta según la categoría de glucemia, es decir, tenían mayor riesgo aquellos pacientes con diabetes que los prediabéticos o los que no tenían alteración del estatus glucémico. La reducción del riesgo relativo de MACE4 fue similar, pero fue un poquito mayor la reducción del riesgo absoluto en los pacientes que presentaban diabetes. En cuanto a los episodios cardiovasculares totales, recordad que la variable principal era el tiempo transcurrido hasta el primer evento, pero evidentemente estos pacientes, muchos de ellos, tuvieron más eventos a lo largo del estudio. Y en este estudio se analizó los MACE4 totales y también vimos que la reducción era en torno a un 20%. Decir que en cuanto a los pacientes que sufrieron más eventos, la mayoría de eventos adicionales caen en el grupo de necesidad de revascularización, de nueva revascularización cardíaca. También destacar que recordad que en la población eran pacientes con PCR ultrasensible por encima de 2 y sabéis que la PCR ultrasensible es un predictor de mortalidad y de eventos cardiovasculares al menos tan potente como el colesterol LDL, y analizando los valores de PCR vemos que aquellos pacientes que tenían el cuartil más alto de PCR tenían mayor mortalidad cardiovascular, incluso independientemente del nivel de colesterol LDL, es decir, que aquellos pacientes con mayor PCR ultrasensible tenían mayor mortalidad independiente del valor de colesterol LDL que tuvieran. Y bien, pasamos ya al capítulo de seguridad. El ácido bempedoico es un fármaco muy seguro, que ha presentado pocos efectos secundarios. No hubo diferencias respecto a placebo en efectos adversos totales, en efectos adversos severos, ni en retirada del fármaco en investigación, ni tampoco en aquellos eventos definitivamente asociados a la administración del fármaco. Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a, eventos más frecuentes, como fueron el COVID. Este ensayo prácticamente se realizó en plena pandemia, y tampoco aumento de hipertensión arterial. Eventos adversos de especial interés, no hubo diferencias en cuanto a eventos o a síntomas musculares. Hubo menos diabetes de inicio y empeoramiento glucémico similar en cuanto como placebo, como veis aquí. No aumentó el riesgo de diabetes de nueva aparición y tampoco empeoró el control metabólico. No hubo diferencias en la aparición de fibrilación auricular, tendinopatías ni malignidad, y lo que sí que hubo fue un poco mayor frecuencia de efectos adversos renales y de aumento de transaminasas sin significación clínica. Y otros eventos adversos, quizá un poco de mayor interés, es la aparición de hiperuricemia y gota. Sí que vemos que aumenta el ácido úrico con la administración de bempedoico, que desaparece esta elevación en cuanto se suspende el fármaco. Hubo tanto mayor incidencia de hiperuricemia y de gota, pero cabe destacar que aquellos pacientes que tuvieron más eventos de gota fueron aquellos que tenían mayor nivel o que tenían hiperuricemia, la inclusión en el estudio, y sobre todo aquellos que ya habían tenido algún episodio de gota previamente. Si vemos aquí la representación de los pacientes, esta serían los episodios de gota en pacientes sin historia previa de gota, y sin embargo aquí podíamos representar a aquellos que ya habían tenido historia de gota.
Bien, también destacar otros efectos como fue el cambio en la hemoglobina a los 36 meses y aumento de colilitiasis que tampoco tuvieron significación clínica. Ya por último, y en este foro, hablar de un trabajo recientemente publicado que es el efecto del bempedoico en hipercolesterolemia familiar en un análisis agrupado de 2 ensayos en fase 3 que incluía aproximadamente 217 pacientes con HF. Vimos que tienen igual reducción, incluso mayor, los pacientes de un porcentaje mayor de reducción de colesterol respecto a los que no tenían hipercolesterolemia familiar y que también mayor cuando se asociaba a tratamiento con estatinas y ezetimibe. Y ya como conclusiones, bueno, está claro que los resultados del ensayo CLEROCOS muestran que el ácido bempedoico redujo el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en pacientes intolerantes a estatinas con enfermedad cardiovascular o bien en pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. El punto final MACE fue en gran medida consistente entre todos los grupos, como hemos visto, de interés predefinidos y además fue bien tolerado en población, tanto en pacientes como con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, hipercolesterolemia familiar o pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y aquí, y ya para concluir, decir que este último mes, el 21 de marzo, se ha incluido una nueva indicación por la EMA en aquellos pacientes que tienen alto riesgo para prevenir enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Luego las preguntas. Gracias. A continuación, y para terminar esta mesa, antes de la sesión de preguntas, mira, ahí no. Damos el paso a Leopoldo Pérez de Isla, cardiólogo del Hospital San Carlos de Madrid, y nos va a hablar de si se puede curar la enfermedad aterosclerótica. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a Pedro, por supuesto, y muchísimas gracias a todos los que hacéis la fundación. ¿Aquí? Perdón. Sí, sí. A los que hacéis posible pues, la fundación y que pertenecéis a la fundación. En esta presentación tengo básicamente 2 objetivos. El primero, que no os quedéis dormidos, que tengo muchas cosas chulas que contaros, ¿vale? Y el segundo objetivo sería pues, llevar un poquito la contraria al doctor López Miranda, solo un poquito, ¿vale? Porque ha dicho que no podemos perder el tiempo, y es cierto que no podemos perder el tiempo, pero sí que os voy a tratar de demostrar cómo sí que podemos volver el tiempo un poquito hacia atrás, ¿vale? Podemos hacer que la aterosclerosis regrese e incluso podemos decir que la estamos empezando a curar. Y esto lo voy a demostrar en base a una serie de trabajos y una serie de evidencia que lo que nos dice es que empleando fármacos como los que nos han comentado nuestros compañeros en las presentaciones previas, podemos hacer que la aterosclerosis regrese. Fijaos, esto es una placa de aterosclerosis, ¿vale? Esto es un corte de una arteria, y en este corte de una arteria tenemos una serie de características, ¿vale? Y sabemos que gracias a las técnicas de imagen, estas técnicas de imagen nos han permitido que conozcamos que efectivamente podemos rejuvenecer nuestras arterias. Tenemos una serie de técnicas invasivas que analizan lo que es la carga de placa, ¿vale? La cantidad de placa que tenemos, que analizan el grosor de la cápsula que recubre esa placa de aterosclerosis, ¿vale? Para ver si esa cápsula es fuerte, es resistente o es una placa inestable, porque tenemos una cápsula finita. Tenemos técnicas que analizan el contenido lipídico, ¿vale? Entonces, esa técnica que analiza la carga de placa básicamente es el IBUS, una técnica invasiva. Tengo que meter un cablecito dentro de lo que es la arteria coronaria. Podemos estudiar el grosor de la cápsula mediante OCT, ¿vale? Esto es otra técnica también invasiva, tengo que meter otro cablecito dentro de la arteria coronaria. O el contenido lipídico mediante una técnica que se llama NIRS, que me dice cuánta grasa, cuánta cantidad de lípidos tengo dentro de una placa, ¿vale? Esos 3 componentes nos hablan de la estabilidad o inestabilidad de una placa. Una placa inestable es una placa que nos va a producir un síndrome arterial agudo. Pero tenemos algo muy interesante, que es una técnica no invasiva, y por eso lo pongo en verde, que es el TAC. Bueno, y con el TAC además, fijaos como cada una de las técnicas invasivas analizamos un aspecto, una cualidad de lo que es esa inestabilidad de la placa. Con el TAC analizo 2, analizo tanto lo que es el contenido lipídico como analizo la carga de placa, ¿vale? Y a partir de ahora les voy a demostrar cómo lo que dicen por ahí de que las cremas
de la cara sirven para rejuvenecer es mentira, pero los fármacos hipolipemiantes de los que nos han hablado nuestros compañeros anteriormente sí que nos hacen que nuestras arterias sean capaces de rejuvenecer. Y nos lo dice Glagov, ¿vale? Nos lo dice Glagov empleando evolocumab. Nos dice, como ya nos ha comentado el doctor Ovidio Muñiz, nos dice, perdón, como nos ha comentado ya el doctor López Miranda, nos dice el Glagov que cuando aplicamos una terapia hipolipemiante intensiva en pacientes, que en este caso no son pacientes con hipercolesterolemia familiar, son pacientes con otros trastornos lipídicos, ¿vale? También con niveles generalmente elevados de lípidos, y que cuando les tratamos lo que conseguimos es una reducción de la cantidad de placa. Pero además nos dice también con evolocumab en el estudio Huygens que soy capaz de, bajando mucho los niveles de lípidos, hacer que esa capa, esa cápsula que recubre la placa de aterosclerosis sea rígida, sea dura, sea resistente y no se inestabilice. Y fijaos, con la lirokumab tenemos un estudio súper interesante porque combina 3 técnicas invasivas en los mismos pacientes. Combina estas 3 técnicas de las que os hablaba antes y nos dice lo siguiente, que cuando aplico lirokumab para bajar muy intensamente lo que son los niveles de colesterol LDL, reduzco la cantidad de aterosclerosis de mis arterias. Pero al mismo tiempo, en ese mismo paciente, y en este caso empleando NIRS, nos dice que bajando muy intensamente los niveles de colesterol LDL, soy capaz de reducir el contenido lipídico, y reduciendo el contenido lipídico, reduzco la cantidad de eventos cardiovasculares. Y además, empleando OCT, esta otra técnica invasiva, soy capaz de demostrar cómo, bajando mucho el colesterol LDL, soy capaz de hacer que esa cápsula sea dura, sea rígida, sea resistente. Es decir, transformo una cápsula, una cáscara de huevo, en una cáscara de nuez, algo muy resistente, algo muy poco proclive a producir inestabilizaciones. Con evolocumab tenemos un estudio que es muy parecido, que es el Yellow 3, y en este estudio nos dice más de lo mismo. Con OCT, que endurezco esa cápsula, por tanto, cambio de nuevo de la cáscara de huevo a la cáscara de nuez, nos dice con NIRS también que reduzco la cantidad de lípidos y también como objetivo secundario nos habla de lo que es la reducción de la cantidad de placa. Hemos estado hablando de pacientes con síndromes coronarios agudos, pacientes que no tenían hipercolesterolemia familiar. La Fundación ha desarrollado, como sabéis y habéis participado muchos de vosotros, un programa en el cual hemos demostrado que pacientes con hipercolesterolemia familiar, sin que hayan tenido ningún evento anteriormente, es decir, si queréis llamarlo y si podemos llamarlo así, en prevención primaria, somos capaces de regresar la placa de aterosclerosis. Y no solamente de regresarla, sino de estabilizarla. Y es el estudio Architect, que sabéis que está publicado el año pasado en la revista Circulation. De forma muy rápida, lo que se hizo con estos pacientes fue hacerles un TAC, analizar cómo estaban sus placas en las arterias coronarias, administrarles durante 18 meses lirokumab y repetir ese TAC coronario. Un TAC muy especial, porque lo que hace es que analiza no las estenosis, ¿vale? Tenemos que olvidarnos ya de ese concepto. Analiza la cantidad de aterosclerosis y la calidad de esa aterosclerosis. Por poner un ejemplo, esto es un corte cualquiera en una arteria coronaria. Gracias a este software somos capaces de identificar lo que es la luz del vaso, que es lo que está rodeado por la línea amarilla. Somos capaces de identificar lo que es el contorno externo de esa arteria coronaria, que es lo que está rodeado por la línea naranja. Y dentro, entre una línea y otra, lo que tengo es la placa de aterosclerosis. No solamente eso, este software va píxel por píxel analizando la densidad radiológica y eso tiene una traducción en la histología, de tal manera que tenemos unas zonas blancas que me dice que esa placa es cálcica, unas zonas rojas que me dicen que esa placa es necrótica, una zona verde clarita que nos dice que esa placa es fibrograsa y una zona verde oscura que nos dice que esta placa es fibrosa. Dos componentes malos, dos componentes buenos, dos componentes estables como son el calcio y la fibrosis, dos componentes inestables proclives a producir síndromes arteriales agudos, como son la parte fibrograsa y como es la parte necrótica. Esto es en este corte, ¿vale? Esto seríamos incapaces de hacerlo sin un software dedicado a ello. Esto es toda la arteria, desde que nace la arteria hasta que mide 1.5 milímetros, ¿vale? Sería la línea naranja, la línea amarilla. Cuantifico y analizo lo que es la histología virtual. ¿Qué ventaja tiene sobre otras técnicas? Una muy buena, no es invasivo. Otra buenísima, analiza la arteria coronaria en toda su extensión, no una, todas las arterias coronarias. El resto de estudios analizan un cachito de una arteria coronaria. Tienen limitaciones, son técnicas invasivas. El TAC analiza
el completo del árbol coronario de nuestros pacientes. Estudio Architect, 104 pacientes, pese a la pandemia, y van a ser unos poquitos más. Nos damos con un canto en los dientes con que fueran 104 pacientes, edad media 53 años, aproximadamente la mitad mujeres, un poquito más de mujeres, también a diferencia de otros estudios, excepto como ha comentado la doctora Rosa Argueso, el estudio Clear Outcomes, que está más equilibrado de los dos sexos, y una mediana del LDL antes de administración del lirokumab de 139 miligramos por decilitro. Y fijaos, esto fue lo que pasó. Tenemos la circunferencia de la izquierda, la circunferencia de la derecha, la de la izquierda antes del estudio, antes del lirokumab, la de la derecha después del lirokumab. ¿Qué produjo esta reducción intensa del colesterol LDL? Lo primero, se reduce la esfera, se reduce la cantidad total de placa, pero tan o más interesante es cómo los componentes inestables, los componentes peligrosos de esa placa, que son el rojo necrótico y el naranja, que es fibrograso, esos componentes peligrosos, fijaos cómo están representados en el estudio de seguimiento, mínimamente. Es decir, no solamente he reducido esa aterosclerosis, sino además que he hecho que esa aterosclerosis sea, si podemos llamarla de alguna manera, más buena, mejor que era al principio. ¿Vale? Fijaos cómo nada más y nada menos que el 87.5% de los pacientes presentan regresión de placa. Curiosamente es la misma cifra que sale en el PAC-MANAMI. Curiosamente. ¿Vale? Y fijaos, este es simplemente un ejemplo, ¿vale? Como podéis ver en este corte, ¿vale? Como tengo todo esto, esta cantidad de placa que en el estudio de seguimiento prácticamente ha desaparecido tras la reducción intensa. Tenemos claro, esta diapositiva ya ha salido este concepto, que cuanto más bajo el colesterol LDL, más reduzco la placa, ¿vale? Esto es un trabajo que se publicó a base de múltiples estudios, pero ya no tengo solamente eso. El PAC-MANAMI ha hecho una correlación muy bonita en la cual vemos como cuanto más reduzco el colesterol LDL, más reduzco la placa, pero no solamente eso, sino que cuanto más reduzco el colesterol LDL, más engrueso, más protejo con esa cápsula que rodea la aterosclerosis y más reduzco el contenido lipídico inestable de esas placas. Es decir, insisto, cuanto más bajamos el colesterol LDL, no solamente es que reduzca la placa, sino es que además estabilizo esa placa. Y hace muy poquitos meses, en este mismo año, también hemos publicado este otro estudio, también fruto, es una secuela del estudio Architect. Fijaos, como cosa curiosa, el doctor Mata decidimos mandarlo como carta, ¿no? Dice, bueno, es un estudio, es una secuela del estudio principal, decidimos mandarlo como carta, como un artículo breve, ¿no? Y nos contestaron los autores diciéndonos, nada, de carta nada, haz un artículo grande, que esto tiene su visibilidad, tiene su importancia, ¿vale? Y fue lo que es esta secuela de estudio Architect, en la que de forma muy resumida demostramos cómo cuanta más placa tengo y cuanta más inestable es esa placa, más eficaz va a ser mi reducción del colesterol LDL. Quien quiera la diapositiva no le hagáis foto, luego me ponéis un mail, luego lo doy y os la mando con todo el gusto del mundo, ¿vale? Y este es un estudio para mí que es precioso, es un metaanálisis en el cual se demuestra la relación existente entre reducción de placa y beneficio clínico, ¿vale? Porque al fin y al cabo, mi paciente lo de la placa le da más o menos igual, mi paciente lo que quiere es no tener infartos, ¿vale? Bueno, pues este estudio, este metaanálisis, lo que nos demuestra es como por cada 1% de reducción de placa, ¿vale? Es 1%. Eso nos lo han dicho muchas veces, ¿verdad, Pedro? O sea, nos dicen, pero solamente reduce un 1%. Dicen, ojo, es un 1% en 18 meses. El estudio de Architect redució un 4%. Vale, pues este metaanálisis nos dice que por cada 1% de reducción de placa tengo un 20% de reducción de eventos. Nada más y nada menos. Fijaos cómo se cierra el círculo, ¿no? De que cuanto más reduzco el LDL, más reduzco los eventos. ¿Por qué? Porque más reduzco y más estabilizo la placa de aterosclerosis. Por tanto, esto siempre tenemos que tener en cuenta. Debemos alejarnos, y soy cardiólogo y soy el primero que lo tiene que decir porque lo tenemos demasiado los cardiólogos metidos en la cabeza, que no tengo que fijarme solamente si el paciente tiene estenosis o no tiene estenosis. Puede tener un montón de aterosclerosis sin ninguna estenosis, que lo que tengo que curar es la aterosclerosis porque es la que produce realmente lo que son los eventos importantes para nuestros pacientes. Sin daros las gracias y que el doctor López Miranda, yo creo que un punto de acuerdo sí que tenemos que tener, ¿vale? No podemos volver atrás en el tiempo, pero sí que podemos rejuvenecer nuestras arterias. Muchísimas gracias. Gracias.